Muy buenos días a todos y todas. En esta oportunidad estudiaremos las reacciones de los compuestos aromáticos. Pero para comenzar, haremos un repaso acerca de qué es la aromaticidad. Para considerar que un compuesto es aromático, deben cumplirse determinados requerimientos estructurales que involucran en primer lugar que se traten de compuestos cíclicos, conteniendo enlaces dobles conjugados. Cada átomo del anillo tiene un orbital p disponible, y esto se debe a que la hibridación de esos átomos en general es sp2. Los orbitales p se solapan para formar un anillo continuo de orbitales p paralelos y consecutivos. La estructura de ese anillo debe ser plana para optimizar el solapamiento de orbitales p. La deslocalización de los electrones pi en el anillo debe disminuir la energía electrónica debido en particular a que se genera una deslocalización de esos electrones en todo el anillo, es decir, hay una resonancia extendida en todo el anillo, en todo el compuesto, y además se debe satisfacer la regla de Huckel que establece que el número de electrones pi es igual a 4n más 2 para todo n perteneciente a, a la familia de los enteros positivos, es decir, que n puede valer 1, 2, 3, 4, 5, etc. Un ejemplo paradigmático de compuesto aromático es el benceno y nos centraremos en la reactividad de este compuesto, pero muchas de las reacciones que veremos a lo largo de esta clase pueden ser aplicables o transferibles a cualquier compuesto aromático, ya sea heterocíclico o policíclico, de la naturaleza aromática. Entonces, ¿qué ocurre con la reactividad del benceno? El benceno, a diferencia de lo que ocurre con los alquenos aislados, tiene una elevada dificultad para reaccionar, experimentar reacciones químicas en las condiciones en que los alquenos pueden reaccionar. Por ejemplo, por lo que ya hemos visto, cuando estudiamos la reactividad de alquenos, los alquenos pueden experimentar reacciones de adición electrofílica, en este caso con permanganato diluido en frío, para formar dioles vecinales, una adición electrofílica en zinc o sin periplanar, y también la adición electrofílica de bromo para dar un producto dibromado vecinal anti. Sin embargo, en las mismas condiciones que un alqueno aislado puede reaccionar, el benceno no lo hace, no se verifica reacción. No obstante, cuando las condiciones en las cuales el alqueno reacciona por adición electrofílica se agregan algunos compuestos, por ejemplo, una sal, como el bromuro férrico, se observa que el benceno reacciona para dar un producto que es el producto de monobromación, en el cual se sustituye un átomo de hidrógeno de ese compuesto por un átomo de bromo. Es decir, que agregando un catalizador, en este caso tribromuro férrico, se forma un producto de sustitución en lugar del producto que esperaríamos, que es el producto de adición electrofílica. ¿Sí? El producto de adición de dihalogenación no se forma. Entonces, el benceno posee nubes de electrones pi por encima y por debajo de los enlaces sigma, disponibles para atacar a un electrófilo fuerte y dar lugar a un carbocatión. ¿Sí? Ese carbocatión puede ser estabilizado por resonancia y ese carbocatión, que va a ser el intermediario de las reacciones de sustitución, se conoce como complejo sigma debido a que el electrófilo puede formar una unión sigma con el carbono que forma parte de ese anillo. ¿Sí? Ese paso de adición del electrófilo dará lugar a la formación de una especie carbocatiónica que puede estabilizarse por resonancia. ¿Sí? Si comparamos con lo que ocurría en los alquenos el electrófilo se adicionaba en un primer paso para formar justamente un carbocatión intermediario y posteriormente, en un segundo paso, un nucleófilo se adicionaba para dar el producto de adición electrofílica. Justamente se denominaba electrofílica debido a que en el paso determinante de la velocidad de la reacción, la especie reaccionante era el electrófilo. Entonces, ese complejo sigma es un carbocatión doblemente alílico, no es aromático ya que el átomo de carbono el átomo de carbono que
que experimenta la adición del electrófilo, es decir, el átomo del carbono al cual se une este átomo, grupo de átomos, y se va a rehibridar para pasar de ser un átomo de hibridación sp2 a ser un átomo de hibridación sp3, y por ende se rompe el sistema de orbitales p paralelos y consecutivos y la deslocalización extendida en toda la molécula. Es decir, que ese carbocatión deja de ser, de manera transitoria, deja de ser aromático. Esa pérdida de aromaticidad contribuye a una naturaleza altamente endotérmica para ese primer paso. Esto hace que este paso de reacción sea lento y en principio ese paso de reacción, la formación del carbocatión, podría dar lugar a dos posibles productos, un producto de adición y un producto de sustitución. Sin embargo, el producto de sustitución que se genera como consecuencia de la pérdida de un protón, ¿sí? Del protón del hidrógeno que está conectado al átomo de carbono al cual se enlazó ese electrófilo, da lugar a la formación de un producto que nuevamente es aromático. El producto de adición electrofílica, en cambio, no es aromático debido a que ambos carbonos se rehibridan en sp3, perdiendo la aromaticidad del anillo. Por ende, debido a que el paso que se muestra hacia abajo, el producto de sustitución, permite obtener un producto altamente estable debido a que se recupera la aromaticidad del anillo, de los dos caminos el más favorecido va a ser aquel que dé lugar a la formación del producto de sustitución electrofílica y no el de adición electrofílica. La adición electrofílica ocurre, pero en condiciones extremas, a elevadas temperaturas y altísimas presiones. Sin embargo, en condiciones normales de presión y temperatura, en condiciones de una atmósfera o temperatura cercana al ambiente, estas reacciones no ocurren. Por lo tanto, el mecanismo preponderante frente a la presencia de electrófilos va a ser la reacción de sustitución electrofílica, que en el caso particular de los anillos aromáticos la conocemos como sustitución electrofílica aromática o reacción de SEA, ¿sí? Entonces, buena parte de esta clase nos centraremos en el estudio de estas reacciones de sustitución electrofílica aromática. Entonces, la ecuación global va a involucrar la reacción en el caso del benceno con el electrófilo para dar lugar a un producto de sustitución en el cual se reemplaza el átomo de hidrógeno por un átomo, grupo de átomos Y provenientes del electrófilo, y la formación de protón como subproducto. Entonces la reacción comienza con el ataque del nucleófilo al electrófilo, aunque es bastante común referirnos en este tipo de reacciones al ataque del electrófilo. Recordemos que en las reacciones polares, como es el caso de la sustitución electrofílica, todas las reacciones polares involucran el ataque de un nucleófilo a un electrófilo, ¿sí? Entonces uno de los dobles enlaces de los que representamos en una de las formas resonantes estables del benceno atacan al electrófilo para formar ese complejo sigma o carbocatión arenio, ¿sí? Que es el intermediario de la reacción, que es un carbocatión doblemente alílico que puede estabilizarse por resonancia, es decir, la carga positiva se deslocaliza en al menos 3 átomos de carbono, y luego en un segundo paso, que va a ser el paso más rápido de la reacción, involucrará la pérdida de un protón, debido a que alguna base presente en el medio podrá abstraerlo, y la formación de un nuevo doble enlace para generar nuevamente un núcleo o anillo aromático. El paso limitante de la reacción es el paso endotérmico, el paso que involucra la ruptura en el enlace doble carbono-carbono para formar un intermediario no aromático a partir del sustrato aromático. Entonces, aquí abajo se representa un esquema de orbitales P, donde se muestran los solapamientos. En el caso del sustrato y del producto, el solapamiento de orbitales P paralelos y consecutivos se da a lo largo de todo el anillo, permitiendo una resonancia o deslocalización extendida en toda la molécula. Sin embargo, como producto de la adición del electrófilo, uno de esos átomos se rehibrida sp3, el átomo que está conectado al electrófilo, dando lugar a un carbocatión que es menos estable debido a que la resonancia ahora no está extendida a la molécula, sino que solamente hay deslocalización electrónica en 5 átomos de ese ciclo.
Y finalmente la pérdida de un protón y la formación de un nuevo doble enlace da lugar a que ese carbono se rehibride nuevamente a sp2 y por ende el sistema aromático cuente nuevamente con 6 orbitales p para el caso de un núcleo bencénico. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Qué ocurre cuando tenemos bencenos que son monosustituidos? Es decir, compuestos en los cuales que derivan de la sustitución de uno de los 6 átomos de hidrógeno del benceno por algún sustituyente. Bueno, la estructura de ese sustituyente va a afectar la reactividad del benceno monosustituido respecto al benceno sin sustituir. Y esas diferencias se van a dar en dos aspectos o dimensiones. Por un lado, la velocidad de reacción, y en este sentido vamos a hablar de efecto activante o desactivante del sustituyente, también se lo llama efecto activador o desactivador. Y por otro lado, va a haber un efecto sobre la regioselectividad de la reacción. Es decir, que el sustituyente va a afectar la posición en la cual va a atacar preponderantemente el electrófilo. Y ese efecto se conoce como efecto orto, meta o paradirector u orientador del sustituyente. Entonces, para tener en claro cuáles son estos efectos activantes, los grupos activadores o desactivadores van a ser aquellos que van a ceder densidad electrónica al anillo. Esto va a provocar un aumento de la nucleofilia del núcleo aromático, haciéndolo más susceptible al ataque del electrófilo. Por otra parte, van a estabilizar el complejo sigma y por lo tanto van a hacer que la velocidad de reacción para la sustitución electrofílica aromática sea mayor respecto a la del benceno. Es decir, que un grupo activante o activador y por lo tanto un núcleo activado, es decir, un anillo bencénico o cualquier otro anillo aromático que porte este tipo de sustituyentes, va a reaccionar de manera más rápida que el benceno sin sustituir. En cambio, los sustituyentes desactivantes o desactivadores van a traer densidad electrónica del anillo. Esto va a generar como consecuencia una disminución de la nucleofilicidad o de la nucleofilia del anillo, haciéndolo menos susceptible al ataque de los electrófilos. Va a desestabilizar los complejos sigma intermediarios y por lo tanto, al ser esos complejos sigma intermediarios más inestables, van a tener más energía, se van a formar a una menor velocidad y por lo tanto estos núcleos o anillos aromáticos van a reaccionar a menor velocidad frente a una CEA respecto a lo que ocurre con el benceno no sustituido. ¿Cuáles van a ser los sustituyentes activantes? Bueno, vamos a tener dos grandes familias de sustituyentes activantes. Por un lado vamos a tener activadores, a los grupos alquilo que van a estabilizar el complejo sigma por hiperconjugación o efecto inductivo dador, donando densidad electrónica a través de las uniones sigma, es decir, va a haber una estabilización por inducción o efecto sigma dador en el caso de que no haya uniones carbono-hidrógeno en la posición bencílica y eventualmente si hay enlaces sigma sp3s, además habrá posibilidad de establecer hiperconjugación, lo cual permitirá estabilizar a la carga positiva en el orbital p adyacente a esas uniones sigma sp3. Y por otra parte tenemos sustituyentes con pares de electrones libres o no enlazantes que pueden estabilizar el complejo sigma por efecto mesomérico. Hay una estabilización por resonancia o efecto pi-dador. ¿Sí? El efecto sigma-dador involucra la estabilización por inducción o la capacidad de ceder electrones a través de las uniones sigmas, por eso hablamos de efecto inductivo, y en el caso del efecto pi-dador corresponde al efecto de estabilización por efecto mesomérico-dador. En este caso tenemos un metoxibenceno que ha experimentado la adición de un electrófilo y vemos que el átomo de oxígeno con pares de electrones no enlazantes puede ceder ese par de electrones para formar una estructura de resonancia más estable donde todos los átomos completan el octeto. Por lo tanto, si ese átomo I es un heteroátomo que posee pares de electrones no enlazantes, podrá estabilizar al carbocatión intermediario y hacer que la velocidad de reacción sea mayor en relación al benceno sin sustituir. Los sustituyentes activantes, además, van a ser orientadores o directores orto y para. ¿sí? Si el electrófilo ataca en orto o en para,
el intermediario catiónico se va a estabilizar mejor, y es lo que se muestra en la imagen de la derecha. Por ejemplo, en este caso tenemos una molécula, un sustrato que es el tolueno, en el cual se ha sustituido un átomo de hidrógeno del benceno por un grupo metilo. Cuando experimenta el ataque de un electrófilo, puede ser el ataque en posición orto, meta o para, se formará un carbocatión en el caso del ataque en orto, otro carbocatión si el ataque se da en posición meta y otro carbocatión si el electrófilo se conecta en posición para. Vemos que si dibujamos las estructuras resonantes para cada uno de esos intermediarios, el intermediario que surge del ataque en posición orto, el ataque aquel que resulta del ataque en meta y aquel que resulta del ataque en para, vemos que solamente los carbocationes que resultan del ataque en la posición orto y en posición para presentan una estructura resonante en la cual la carga positiva queda adyacente o vecina al grupo metilo. Por lo tanto, estos carbocationes que se resaltan en amarillo, que tienen la particularidad de ser terciarios en relación a las demás estructuras resonantes que solamente son secundarias, podrán estabilizarse más por el efecto inductivo dador de ese grupo alquilo y además en este caso, por hiperconjugación debido a la presencia de uniones sigma carbono-hidrógeno, lo cual permitirá estabilizar más a esa carga positiva y por ende estas estructuras resonantes son más importantes, contribuyen más a la estabilidad de ese intermediario que las otras dos estructuras carbocatiónicas. En el caso del ataque en meta, vemos que la carga positiva nunca queda adyacente o vecina al grupo metilo. Por lo tanto, el efecto de estabilización del sustituyente no se verificará en ese caso. Entonces, los complejos sigma que se forman por el ataque en las posiciones orto y para presentan formas resonantes con carbocationes terciarios más estables que el complejo sigma para la sustitución en meta, donde la carga positiva está repartida en 3 carbonos que son secundarios. ¿Sí? Entonces, en las posiciones orto y para van a ser más favorecidas para la sustitución, y lo que veremos que como estos carbocationes, estos intermediarios o complejos sigma serán más estables respecto al complejo que se forma en meta, estos intermediarios se formarán a mayor velocidad y por ende darán lugar a la formación de los productos mayoritarios. Debido a que la sustitución ocurrirá mayoritariamente en la posición orto y para, se dice que el grupo metilo es un orto-para director u orientador de la sustitución electrofílica aromática. Si analizamos un diagrama de energía versus coordenada de reacción para la mononitración del tolueno, es decir, en este caso el electrófilo de la reacción es el grupo nitronio, que veremos más adelante es el electrófilo de las reacciones de nitración. Ese ion nitronio podrá atacar en las 3 posiciones, orto, meta y para, dando lugar a 3 intermediarios posibles. El intermediario que resulta del ataque en la posición orto, el que resulta del ataque del grupo nitronio en la posición meta y el que resulte del ataque del electrófilo en la posición para. Si observamos esos 3 intermediarios, los que resultan del ataque orto y para podrán estabilizar al carbocatión por el efecto inductivo y la hiperconjugación asociada al sustituyente metilo. En cambio, el intermediario arenio, complejo sigma, que resulta del ataque del electrófilo en posición meta, no podrá tener esa estabilización adicional, debido a que la energía de los intermediarios que se obtienen del ataque del electrófilo en posición orto y para es menor a la energía del intermediario que se forma del ataque como resultado del ataque del electrófilo en posición meta, veremos que las energías de activación para los pasos de formación de estos dos intermediarios, de estos carbocationes más estables, va a ser menor que la energía de activación para el paso correspondiente al paso de formación del carbocatión que resulte del ataque del electrófilo en posición meta. Debido a que estos intermediarios son más estables porque se estabilizan por efectos sigma dador e hiperconjugación, se formarán más rápidamente que el intermediario que resulte del ataque del electrófilo en posición meta y por ende los productos mayoritarios se formarán a partir de estos dos intermediarios. Es decir que
Nuevamente, cuando la energía de activación sea mayor, menor es la constante de velocidad y por ende los carbocationes más estables se forman más rápido, ¿sí? Esto va a implicar que los complejos sigma que resulten del ataque en posición orto y para se van a formar más rápido, por lo tanto dan lugar a la formación de los productos mayoritarios. Y eso es lo que observamos experimentalmente. Experimentalmente se observa que hay un 60% de producto que resulta de la sustitución en posición orto, y esto se debe a que hay un poco mayor proporción de este producto respecto al para, que se forma en un 36%, debido a que hay dos posiciones orto que pueden experimentar la sustitución, mientras que el producto meta solamente se obtiene en un 4% del producto. Por otra parte, otros efectos, otro ejemplo con sustituyentes activantes es, por ejemplo, es el caso del anisol, donde tenemos un grupo que en este caso es un dador de electrones por efecto mesomérico. ¿Sí? En este caso el átomo de oxígeno tiene pares de electrones no compartidos. El electrófilo nuevamente podrá atacar en posición orto, meta o para, dando lugar a 3 intermediarios o complejos sigma. Y se observará en particular que el intermediario que resulta del ataque en posición orto y para podrá formar una estructura adicional en la cual el átomo de oxígeno puede ceder un par de electrones para formar una estructura resonante en la cual todos los átomos completan el octeto. Esa forma de resonancia adicional, que es más estable, va a ser el contribuyente mayoritario a la estabilidad de cada uno de estos dos intermediarios y por lo tanto estos intermediarios, los que resulten del ataque en orto y en para, serán más estables respecto al intermediario que resulte del ataque en meta. El grupo metoxilo va a estabilizar de forma efectiva el complejo sigma si la posición de la sustitución es orto o para, pero no en el caso de que la sustitución sea en meta, es decir, que en estos casos va a haber una estabilización por resonancia debido a que un par se establece un enlace pi entre el sustituyente y el anillo, ¿no? Es lo que se observa en estas estructuras resonantes. Entonces, nuevamente vamos a tener un efecto activador del grupo metoxilo y vamos a decir que este anillo va a estar activado para la CA porque va a poder reaccionar más rápido que el benceno. Entonces, los grupos activantes vamos a tener que aquellos que cedan electrones por efectos mesoméricos van a ser los que sean mejores activadores o activantes. Si hay un carbonilo conectado a ese heteroátomo, la capacidad de ceder ese par de electrones va a disminuir debido a que podrá establecer resonancia tanto en el anillo como con el grupo carbonilo, lo cual reducirá la capacidad de ceder electrones hacia el anillo. Y en el caso de los grupos alquilo, que no cuenten con pares de electrones no enlazantes, ese efecto activador va a ser menor respecto al efecto mesomérico que se evidencia en el caso de la existencia de heteroátomos. ¿Sí? Entonces el efecto mesomérico dador tiene más peso que el efecto inductivo dador, eso se observa experimentalmente, y la resonancia con el carbonilo disminuye el efecto activante, que es lo que se verifica en el caso de amidas y ésteres respecto a las aminas y éteres. ¿Sí? Si bien los sustituyentes con heteroátomos atraen electrones por efecto inductivo, es decir, que hay existencia de un efecto inductivo, el efecto mesomérico es justamente el que puede explicar las diferencias de reactividad y explica el carácter activante y orto y paradirector de este tipo de especies. Es decir, que cuando estos grupos están presentes en el anillo bencénico, permiten explicar por qué justamente reaccionan más rápido que el benceno y por qué dirigen la reacción en posiciones orto y para y no en posiciones meta. Los grupos desactivantes o desactivadores en general van a ser metadirectores. ¿Sí? En este caso vamos a tener un átomo o grupo de átomos unidos al anillo que debe poseer una densidad de carga positiva. ¿Sí? Esto se debe a que es un átomo más electronegativo que el carbono o es un átomo de carbono que está a su vez conectado a otro átomo más electronegativo. Entonces la densidad electrónica es atraída inductivamente o mesoméricamente, por lo que el anillo es menos rico en electrones que el benceno, va a ser más deficiente en electrones. Y los grupos atractores de electrones además van a desactivar al compuesto aromático frente a la CA, va a reaccionar a menor velocidad que el benceno,
desactivando todas las posiciones, pero la posición meta es menos desactivada, por lo que actúan orientando la CEA en esa posición. Es decir, que a pesar de que todas las posiciones van a estar desactivadas, ese anillo va a reaccionar más lentamente que el benceno, la posición en la que va a ocurrir preponderantemente la reacción es en la posición meta. Y vamos a tener dos tipos principales de electrófilos. Vamos a tener, de sustituyentes de este grupo. Grupos que tienen esta estructura, donde hay un átomo X conectado a otro átomo Y, donde X es más electropositivo que Y, o Y es más electronegativo que X, que esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el grupo nitro, el grupo sulfonilo, los grupos funcionales que tienen un carbonilo, que puede ser un carbonilo cetona, aldehído, un éster, una amida, conectado al anillo bencénico por el carbono carbonílico, el grupo ciano, ¿sí? Todos estos grupos van a actuar por efecto mesomérico atractor, y vamos a tener otros grupos que solo van a ser atractores de electrones por efecto inductivo, que es el caso de los iones amonio, que tenemos, en los cuales tenemos un átomo de nitrógeno que posee una hibridación sp3, pero que puede atraer inductivamente electrones de ese anillo, por lo tanto lo va a desactivar. Entonces, en este caso, si tenemos un grupo metadirector, como es el caso del nitrobenceno, que es el sustrato que se muestra aquí a la derecha, si el electrófilo ataca en posición ortopara, en este caso vemos cómo dibujar el mecanismo, ¿no? El par de electrones del anillo ataca al electrófilo para formar una unión sigma carbono-hidrógeno en esta posición, una unión sigma carbono-electrófilo, de ahí el nombre del complejo sigma, ¿no? Porque el carbono forma un enlace covalente, una unión sigma con el electrófilo, y ese carbono se rehibrida sp3, se forma un carbocatión en esta posición, y ese carbocatión podrá estabilizarse por resonancia. Lo mismo ocurrirá para dar lugar al producto en posición meta o para. Los intermediarios en cada caso se formarán por la ruptura de este enlace, el que se muestra aquí abajo. El electrófilo se conectará al carbono en posición meta o al carbono en posición para, como consecuencia de la ruptura heterolítica de esta unión carbono-carbono y la formación homogénica de un enlace sigma carbono-electrófilo, y esos carbocationes podrán estabilizarse, al igual que el que resulta del ataque en orto, por resonancia. Sin embargo, vemos que cuando el ataque ocurre en posición orto y en posición para, hay una estructura resonante en la cual la carga positiva del carbocatión queda adyacente o vecina a la carga positiva o a la densidad de carga positiva, en el caso de que no hubiese una carga formal positiva, como ocurre en el caso del grupo nitro, a la carga positiva de ese carbocatión, ¿no? Esta presencia de dos cargas de igual signo vecinales o adyacentes da lugar a que se establezca una repulsión electrostática, hay una repulsión de cargas, y por lo tanto estas estructuras son particularmente inestables. Debido a que esas estructuras de resonancia contribuyen poco a la estabilidad del intermediario, los intermediarios que se forman como producto del ataque norte y para serán menos estables que el que se forma como producto del ataque en posición meta, en el cual la carga positiva nunca queda vecinal al sustituyente con carga o densidad de carga positiva, en este caso con carga neta positiva, y por ende ese intermediario, el que se forma en posición meta, será más estable, tendrá menor energía y se formará a mayor velocidad, ¿sí? Entonces, las posiciones ortopara van a ser menos favorecidas que la posición meta, y por eso se dice que este sustituyente, el sustituyente nitro, y todos los que pertenecen a este grupo, actúan como orientadores meta de la sustitución electrofílica. En el caso de la sustitución en orto y para, existen formas resonantes con dos cargas positivas adyacentes, que es lo que se muestra en esas estructuras recuadradas en rojo, que son particularmente inestables debido a la repulsión de cargas que van a hacer una desestabilización del intermediario, mientras que en meta hay mayor separación de cargas, lo cual confiere más estabilidad al complejo sigma. Si analizamos el diagrama de energía versus coordenada de reacción para la reacción anterior del nitrobenceno con el electrófilo, vemos que
ese electrófilo podrá atacar en posición orto, meta o para, y ese carbocatión en meta estará menos desestabilizado que los carbocationes que se forman cuando el electrófilo se ataca en posición orto y para, debido a que no se genera esa repulsión de cargas positivas adyacentes. El benceno sin sustituir no tendrá conectado al grupo nitro como sustituyente y por lo tanto ese carbocatión no tendrá el efecto desestabilizador inductivo y mesomérico del grupo nitro. Entonces, si comparamos las energías de activación para el paso de formación del intermediario en posición meta y el intermediario que surge del ataque en orto y para, vemos que estos intermediarios poseen el paso de formación de los intermediarios orto y para, tiene una mayor energía de activación respecto al intermediario meta, y nuevamente, cuando mayor sea la energía de activación, menor será la constante de velocidad, por lo tanto estos carbocationes se formarán a una velocidad mucho menor que el intermediario resultante del ataque en posición meta. El carbocatión más estable se va a formar más rápido. Entonces, el complejo sigma resultante del ataque en meta se va a formar más rápido y dará lugar a la formación de los productos o del producto mayoritario, que en este caso será el producto meta sustituido. Entonces, a modo de resumen, los grupos desactivantes o desactivadores, que son meta directores u orientadores, van a ser principalmente los grupos nitros, los sulfonilo, ciano, aldehídos y cetonas, grupo éster, también tendremos el grupo amida, ¿sí? Que pueden desestabilizar por efecto mesomérico, y aquí mostramos algunas de las estructuras resonantes de cada grupo, y tendremos los grupos amonio o las sales de amonio cuaternario, que podrán ser grupos sigma atractores y que desestabilizarán solamente por efecto inductivo atractor. En cambio, estos grupos podrán desestabilizar al anillo y al complejo sigma intermediario, tanto por efecto inductivo atractor como por efecto mesomérico atractor, es decir, habrá tanto un efecto sigma como pi atractor. ¿Qué ocurre con los halógenos? Con los halógenos se observa un efecto particular, que es que reaccionan más lentamente que el benceno, eso es lo que se observa experimentalmente. Sin embargo, dirigen la reacción en posición orto y para. Es decir, que los halógenos son desactivantes respecto a la CEA, pero orientan en posiciones orto y para. Y esto se debe a que los halógenos son muy electronegativos y atraen densidad electrónica del anillo inductivamente a través de la unión sigma, pero posee pares de electrones no enlazantes, como ocurre con los grupos funcionales que presentan átomos de oxígeno o nitrógeno, por lo que pueden estabilizar al complejo sigma por efecto mesomérico. Es decir, que en este caso tenemos dos efectos contrapuestos, no sinérgicos. Uno va a explicar la desactivación del anillo, en este caso el efecto inductivo atractor, va a permitir explicar por qué el anillo está desactivado para la CEA, mientras que el efecto mesomérico dador o pi dador, que permite ceder electrones al anillo, va a explicar por qué los intermediarios más estabilizados son aquellos que resultan del ataque en posición orto y para. Nuevamente, entonces, el anillo va a estar desactivado debido al efecto inductivo atractor del halógeno, pero va a ser un orientador orto-para debido a que ese halógeno va a poder estabilizar más a los intermediarios que se formen como resultado del ataque del electrófilo en las posiciones orto y para respecto de aquel que se forme como resultado del ataque en la posición meta. Bueno, ¿cuáles son las reacciones de sustitución electrofílica aromática? Veamos ahora qué ocurre con el electrófilo. El electrófilo va a determinar el tipo de derivado que se puede obtener como producto de esa reacción, ¿sí? Entonces, los tipos más comunes de sustitución electrofílica en función del electrófilo pueden ser reacciones de halogenación, de nitración, tenemos reacciones de sulfonación, reacciones de alquilación y acilación, que se conocen como reacciones de alquilación y acilación de Fieldcraft, y las reacciones de acoplamiento diazoico. En el caso de la halogenación, la reacción involucra la reacción del benceno, un derivado de benceno, con un halógeno en presencia de un catalizador para formar un halobenceno
correspondiente. Para la bromación se requiere un electrófilo más fuerte que el bromo, como vimos al inicio de la clase. Se utiliza un ácido de Lewis muy fuerte como catalizador, que es el tribromuro férrico. Entonces la reacción comienza con la formación de un complejo ácido-base de Lewis. Se forma un complejo de Lewis que da lugar a que este enlace bromo-bromo se polarice más. Y el primer ataque involucra la formación de un enlace entre el átomo de bromo y el átomo de hierro, la formación de ese complejo. Y finalmente, en un paso subsiguiente, ocurre la CEA, la sustitución electrofílica propiamente dicha, que involucra el ataque de un par de electrones pi del anillo núcleo bromático a un átomo de bromo, la ruptura del enlace bromo-bromo, para formar el complejo sigma intermediario y un complejo que es el tetrabromoferrato, el anión, tetrabromoferrato 3. Y finalmente ese intermediario sigma podrá perder un protón, se desprotonará para dar lugar al bromobenceno obtenido como producto. La otra reacción que puede ocurrir es la reacción de cloración, es decir, que el benceno puede reaccionar con bromo en presencia de tricloruro de hierro o cloruro férrico o tricloruro de aluminio. Nuevamente necesitamos un ácido de Lewis, una especie que acepte pares de electrones para formar un complejo ácido-base de Lewis. De esta manera se aumenta el carácter electrofílico del átomo de cloro de este extremo y el ataque y nuevamente la reacción iniciará con el ataque del núcleo aromático que actúa como nucleófilo al electrófilo, que es este átomo de cloro del extremo izquierdo, para dar lugar a la formación de este intermediario clorado que finalmente pierde un protón para formar el producto clorobenceno de monocloración. Y la iodación implica la formación, en este caso, la reacción del iodo molecular con una especie oxidante, que es el ácido nítrico. El iodo molecular se va a oxidar para formar el ion iodonio, que es yodo con una carga positiva, y ese va a ser el electrófilo de la reacción. El yodo con carga positiva será atacado por el nucleófilo para formar el enlace carbono-yodo en el intermediario sigma o complejo sigma. Ese catión arenio podrá estabilizarse por resonancia y producto de una desprotonación podrá dar lugar a la formación nuevamente del anillo nuclearomático. Otro tipo de reacción muy importante es la reacción de nitración, en la cual se emplea ácido sulfúrico y ácido nítrico para formar el electrófilo, que es el ion nitronio, es nitrógeno oxígeno 2 con una carga positiva sobre el átomo de nitrógeno. En este caso, el ácido nítrico reacciona con el ácido sulfúrico para formar ácido nítrico protonado. Ese ácido nítrico protonado experimenta una deshidratación para formar el ion nitronio, y el nitronio será el que actúe como electrófilo para formar el complejo sigma, y finalmente obtendremos un producto de sustitución en el cual se reemplaza un átomo de hidrógeno del benceno por el grupo nitro. ¿Sí? Ese nitro es un átomo de nitrógeno conectado a dos átomos de oxígeno, forma un complejo sigma con el compuesto aromático de partida, en el cual por pérdida de protón dará lugar a la formación de ese nitro derivado. Los nitroderivados, como el nitrobenceno, pueden transformarse en aminas, en particular en aminas aromáticas, mediante reacciones de reducción. ¿Sí? Los agentes reductores más comunes son el hierro y el zinc de estaño, es decir que también pueden haber reacciones de reducción con hidrógeno paladio, como ocurría con los dobles enlaces carbono-carbono, pero lo más comunes son la utilización de este tipo de agentes reductores metálicos, donde tenemos hierro, estaño, zinc en medio ácido, y como producto de esa reacción hay un cambio en el estado de oxidación del nitrógeno. El nitrógeno se reduce para formar en medio ácido un ion amonio, un ion anilonio, y ese ion anilonio o anilinio luego debe ser tratado con una base para formar la amina resultante. Las aminas pueden convertirse a su vez mediante reacciones con ácido nitroso o ion nitrito en medio ácido en iones diazonio, que son iones en los cuales tenemos dos átomos de nitrógeno conectados mediante un triple enlace, nitrógeno-nitrógeno con una carga positiva. En medio ácido ese ion nitroso
se transforma en ácido nitroso, ese ion nitrito se transforma en ácido nitroso y posteriormente puede protonarse para luego deshidratarse y formar este cation que se conoce como cation nitrosonio, y mediante un mecanismo de reacción bastante complejo, ese ion nitrosonio se adiciona al grupo amino. El grupo amino ataca como nucleófilo, hay una reacción de tipo ácido-base de Lewis, cede un par de electrones al ion nitrosonio, se forma este intermediario que se deshidrata y finalmente, mediante una serie de pasos, se pierde ese átomo de oxígeno a través de una reacción de deshidratación para formar finalmente ese ion diazonio. Las otras reacciones importantes son las reacciones de sulfonación, en la cual el benceno reacciona con ácido sulfúrico. En general se usa trióxido de azufre en ácido sulfúrico, como veremos más adelante, para dar lugar a la formación del ácido sulfónico, ¿sí? En este caso, el electrófilo se genera disolviendo trióxido de azufre en ácido sulfúrico concentrado para dar lugar a una mezcla que se conoce como sulfúrico fumante. Y el electrófilo, la formación del electrófilo puede darse por dos vías. Por un lado, la protonación del trióxido de azufre para formar ese trióxido de azufre protonado, que es el electrófilo fuerte, y otro mecanismo involucra la deshidratación de una molécula de ácido sulfúrico protonado para formar el mismo intermediario de reacción que actuará como electrófilo. Ese electrófilo será el que reaccione con el anillo bencénico para dar lugar a la formación de un ácido sulfónico como producto. ¿Sí? Ese grupo sulfónico puede ser removido por calentamiento en ácido sulfúrico diluido, es la única CEA que ocurre de manera reversible, es decir, que podemos revertir la reacción tratando en medio ácido acuoso caliente para obtener trióxido de azufre y benceno. ¿Sí? El mecanismo de reacción involucra el ataque del protón en posición ipso. Es el único caso donde el ataque del electrófilo ocurre en el mismo carbono con el cual esté conectado el sustituyente. Fíjense, la posición ipso es aquella posición del anillo aromático en la cual está conectado el sustituyente del anillo bencénico. Es decir, que en este caso el protón, el electrófilo, se conectará de manera transitoria al mismo carbono que está conectado al grupo sulfonilo, y luego, como producto de la ruptura entre el carbono y el azufre, se generará el anillo bencénico resultante con pérdida de ese grupo de naturaleza electrofílica. Ese mecanismo será reversible y a alta temperatura estará favorecida la formación de trióxido de azufre, que es un gas y puede eliminarse del medio de reacción. Otras reacciones de interés son las reacciones de alquilación de Fieldcraft, que permiten formar enlaces carbono-carbono y que permiten sintetizar alquibencenos a partir de halogenuros de alquilo y un ácido de Lewis, que en general es el cloruro de aluminio. ¿Sí? La reacción con haluros de alquilo secundario y terciario involucran también bencílico-célico, va a involucrar la formación de carbocationes, y esos carbocationes van a ser los que actúen como electrófilos. Y otras fuentes de carbocationes pueden ser los alquenos con ácido fluorhídrico, un ácido cuya base conjugada, el fluoruro, no va a competir con el carbocatión para la formación de un producto de adición electrofílica, por eso no se utilizan otros hidrácidos como el ácido clorhídrico o el ácido bromhídrico o iodhídrico, que pueden adicionarse al alquilo y dar el halogenuro de alquilo correspondiente. Y otra manera es con trifluoruro de boro y alcoholes para también formar carbocationes. Ese carbocatión podrá ser atacado por un enlace pi del anillo bencénico y formar ese intermediario arenio, complejo sigma, que como producto de la protonación dará lugar al alquilbenceno correspondiente. ¿Sí? Con halogenuros de alquilo primarios o metílicos no se va a formar un carbocatión. Es probable que el electrófilo real sea un complejo entre el cloruro de aluminio y el haluro de alquilo, y ese complejo, el enlace carbono-halógeno, va a estar debilitado y hay una carga positiva considerable en el átomo de carbono. ¿Sí? Es decir, que ese carbono, el halógeno de alquilo, formará el complejo
mediante una reacción ácido-base de Lewis, y ese complejo va a tener una elevada densidad de carga positiva sobre ese átomo de carbono, y ese carbono actuará como electrófilo de la reacción, dando lugar al complejo sigma intermediario. Algunas limitaciones de las reacciones de alquilación de Fidel-Crafts tienen que ver con que la reacción no ocurre con bencenos con grupos más desactivantes que los halógenos, ¿sí? Si el grupo desactivante desactiva más que un grupo halógeno, la reacción no va a ocurrir. Por ejemplo, los nitroderivados no suelen reaccionar mediante este mecanismo de reacción, tampoco los ácidos sulfónicos, las arilcetonas y los aldehídos aromáticos suelen reaccionar bastante poco, ¿sí? Entonces se requiere que ese núcleo aromático esté poco desactivado. Otro problema grave de estas reacciones es que el producto de la monoalquilación es más reactivo que el benceno, es decir, que a medida que se va sustituyendo el benceno, el núcleo se va activando más para la sustitución electrofílica y por lo tanto es muy común ver en estas reacciones de polialquilación. En un primer paso se forma el producto monoalquilado, pero ese producto monoalquilado a su vez puede continuar reaccionando para dar lugar a la formación de dos productos dialquilados y así sucesivamente para formar productos de trialquilación. Y lo otro que pueden experimentar son reacciones de reordenamiento debido a la naturaleza carbocatiónica de los intermediarios. En particular, los halogenuros de alquilo primario, si poseen una cadena de más de 2 átomos de carbono, pueden experimentar migraciones de un hidruro para dar lugar a un carbocatión secundario y ese carbocatión secundario dar lugar a un producto que tal vez no es el esperado. La acilación de Fidel-Crafts es una reacción en la cual, a diferencia de la anterior, lo que se hace es hacer reaccionar al benceno o al derivado bencénico con un halogenuro de acilo o un anhídrido de ácido en presencia de tricloruro de aluminio, ¿sí? En este caso, la reacción da lugar a la formación de una arilcetona o un aldehído aromático, la veremos, y esto se debe gracias a que el intermediario de la reacción, uno de los intermediarios, es el electrófilo, que es el ion acilio, ¿sí? o acilonio. En este caso, el cloruro de ácido va a reaccionar con cloruro de aluminio para formar esta especie, ¿sí? que es el ion o catión acilonio, y ese catión acilonio o acilio podrá ser atacado por el nucleófilo para formar un enlace covalente carbono-carbono y dando como lugar la formación de una alquilcetona. Existe un proceso que se conoce como formulación de Gatermann-Koch, que es una reacción en la cual se hace reaccionar monóxido de carbono y ácido clorhídrico in situ en presencia de dos catalizadores, el cloruro de aluminio y el cloruro cuproso, para dar lugar a la formación de esta especie intermediaria, que es el cloruro de formilo o cloruro de metanoilo, que es muy inestable, se descompone rápidamente en estos dos productos, pero gracias a la presencia de estos catalizadores pueden dar lugar a la formación de un grupo de un aril derivado formilado, ¿sí? Se obtienen benzaldehídos en este caso, ¿sí? Aldehídos aromáticos, gracias a la formación in situ en la mezcla de reacción de esta especie que es muy inestable y que no está disponible comercialmente. Estas reacciones, al igual que la alquilación, se conocen como reacciones de Fidel-Crafts gracias a los nombres de los dos científicos, un alemán y un estadounidense, que desarrollaron de manera simultánea estas dos reacciones que permiten la formación de enlaces carbono-carbono en compuestos aromáticos. ¿Cómo podemos de alguna manera evitar los productos de reordenamiento o transposición? Bueno, las reacciones de alquilación de Fidel-Crafts no poseen un buen rendimiento de un alquilbenceno que contenga un grupo alquilo de cadena lineal, justamente porque el carbocatión primario incipiente puede reordenarse, como vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, si tenemos benceno y 1-clorobutano y se lo hace reacción en presencia del catalizador, se obtiene un producto
de reordenamiento, debido a que se forma un carbocatión primario incipiente que se reordena para formar el carbocatión secundario más estable y da un producto mayoritario que no es el esperado. Para poder obtener el producto con el grupo alquilo de cadena lineal, lo que conviene es hacer una reacción de acilación y posteriormente una reducción de ese grupo carbonilo, debido a que los iones salcilonios justamente tienen la ventaja de no reordenarse, no experimentan reordenamientos o rearreglos. Por ello, un grupo alquilo de cadena lineal se puede adicionar al anillo bencénico mediante un primer paso de acilación de Fide-Crafts, en este caso usando el cloruro de butanoilo, se forma una arilcetona y esa arilcetona se puede reducir, en este caso con hidrógeno paladio, para formar el producto de alquil sustitución, ¿sí? Debido a la reducción del grupo carbonilo a un metileno. Existen otros métodos de reducción de cetonas y aldehídos aromáticos que se usan mucho y que son alternativos a la hidrogenación catalítica, que son la reducción de Clemmensen y la reacción de Walsh-Kirchner. Estas reacciones tienen la particularidad de no requerir hidrógeno gaseoso. En un caso se utiliza una amalgama de zinc en ácido clorhídrico, es una reducción en medio ácido, y en el otro caso se utiliza hidracina y un medio alcalino generado por algún hidróxido y calor. En ambos casos se obtiene nuevamente la eliminación del carbonilo y la formación de un grupo metileno. Estas reacciones son muy interesantes debido a que son aplicables no solo a arilcetona, sino que a cualquier tipo de carbonilo aldehído cetona, y por lo tanto pueden ser utilizadas para eliminar grupos carbonilos de cualquier compuesto, ya sea aromático o alifático. Y finalmente tenemos otras reacciones que son interesantes y que son complementarias a las anteriores, que son las reacciones de oxidación. Estas reacciones, al igual que las anteriores de reducción, no son reacciones de sustitución electrofílica aromática, pero son interesantes en términos sintéticos porque permiten introducir nuevos grupos funcionales. Los grupos alquilo pueden transformarse en grupos carboxilo, al igual que los grupos acilo, cuando se hacen reaccionar con algún oxidante fuerte, como permanganato de potasio o dicromato de potasio. En este caso vemos que el tolueno se puede oxidar con permanganato de ácido en caliente para formar ácido benzoico, o en este caso tenemos este isómero que es el metabutil isopropilbenceno, que tiene un grupo alquílico con un carbono terciario y un carbono secundario, que pueden ambos oxidarse para formar un ácido dicarboxílico. Si el grupo alquilo no tiene un hidrógeno bencílico, no va a experimentar reacciones de oxidación. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, el terbutilbenceno y lo ponemos en presencia de un oxidante en caliente en presencia en condiciones ácidas, esa reacción no va a ocurrir. Los alcoholes bencílicos también van a poder oxidarse, debido a que pueden oxidarse primero a un carbonilo y luego continuar la oxidación para formar el ácido carboxílico si el oxidante es fuerte, pero también pueden oxidarse parcialmente para dar lugar a arilcetonas o aldehídos si se utiliza un oxidante débil como el dióxido de manganeso. Y finalmente, dentro de las sustituciones electrofílicas aromáticas tenemos el acoplamiento diazoico o acoplamiento azoico, también se le llama reacción de copulación diazoica, en la cual un ion arenio un ion diazonio actúa como electrófilo frente a una reacción de sustitución electrofílica aromática. En este caso, el sustrato debe ser un anillo bencílico muy activado, un fenol o una anilina, y lo que ocurre es que, debido a que ese electrófilo es muy voluminoso, los iones aril diazonio o areno diazonio son voluminosos, solamente atacarán en posición para respecto al sustituyente, ¿sí? Debido a que esa sustitución está menos impedida estéricamente para el ataque. Y lo que se obtiene como producto de esa reacción es un enlace azo o un azo compuesto, que en general tiene la particularidad de ser compuestos que son de naturaleza colorante, es decir, que pueden utilizarse como colorantes, ¿sí? El mecanismo de reacción involucra en este caso el ataque del nucleófilo del electrófilo, que es el nitrógeno más externo, más expuesto, ¿sí?
atacará en posición para predominantemente debido a que la posición orto estará más impedida estéricamente para el ataque de este nucleófilo, de este electrófilo que es voluminoso. Y ese intermediario arenio o complejo sigma experimentará una desprotonación para dar lugar al producto que será el azo compuesto resultante. En este caso se obtiene un colorante que es el para NN-dimetil amino azobenceno. ¿Qué ocurre con el tamaño de los sustituyentes en la CEA? Bueno, con sustituyentes orto para directores, ¿qué porcentaje de producto de isómero orto y para se obtiene? Bueno, lo que se observa experimentalmente es que a medida que ocurre un aumento, se genera un aumento en el tamaño del sustituyente, la proporción de producto orto y para va cambiando, ¿sí? Si analizamos netamente las probabilidades de ataque en posición orto y para, por una cuestión estadística, la capacidad de el hecho de que existan dos posiciones orto daría lugar a la formación de 2/3 de producto con sustitución en posición orto y 1/3 de producto con posición para. Cuando el sustituyente es poco voluminoso, como ocurre en el tolueno, esos porcentajes son cercanos a esa proporción. Sin embargo, a medida que el tamaño del grupo se va haciendo cada vez más voluminoso, ya a partir del etilbenceno obtenemos un 50-50 de proporción de ambos productos y a partir de sustituyentes más voluminosos como el grupo terbutilo vemos que la proporción de producto cambia aumentando la proporción de producto para sustituido. Es decir que lo que se observa es que el isómero para se va a formar preferentemente si el sustituyente del anillo o el electrófilo, que es lo que ocurre con, por ejemplo, en el caso de los nucleófilos, de los electrófilos más voluminosos, como en el caso de las sales de los iones diazonio, y también ocurre lo mismo con los carbocationes voluminosos, con los iones acilio voluminosos y también con los grupos con los electrófilos de la sulfonación. Lo que va a ocurrir es que va a estar favorecido la formación del producto para debido a que la posición orto va a presentar un mayor impedimento estérico. Entonces, ¿qué ocurre con la CEA cuando tenemos bencenos que están polisustituidos? Si el benceno está disustituido, por ejemplo, ¿en qué posición va a ocurrir la reacción? Bueno, el sustituyente que dirigirá la reacción va a ser aquel que estabilice más al intermediario de reacción o lo desestabilice menos. Es decir, que si tenemos grupos que sean activantes, el más activante va a ser el que estabilice más al intermediario, por lo tanto va a dirigir la reacción, mientras que en el caso de que tengamos grupos desactivantes exclusivamente, aquel que desactive menos va a favorecer va a dirigir la reacción. Entonces analicemos algunos ejemplos. En este caso tenemos un grupo, el paranitrofenol, tenemos un grupo activante y otro desactivante. El activante va a estabilizar más el complejo sigma y a los complejos sigma y por lo tanto va a dirigir la reacción predominantemente en posición orto, justamente porque este grupo, como todos los activantes, son orto para directores. En este caso, producto para no puede obtenerse debido a que esa posición ya está ocupada por el sustituyente desactivador. En este caso tenemos este compuesto, que es el metametilfenol, en el cual tenemos dos grupos que son activantes, sin embargo, uno es activante solo por efecto sigma dador y otro es activante por efecto mesomérico dador, por efecto pi dador, y por lo tanto es un activante más fuerte. Como este es más activante que este grupo, va a dirigir la reacción en posición orto y para respecto al sustituyente oxidrilo. En este caso, ambos grupos van a dirigir en las mismas posiciones, sin embargo, la posición que está en orto respecto a ambos sustituyentes va a estar bloqueada para el ataque del electrófilo debido a que esa posición va a estar impedida estéricamente. Y finalmente tenemos un ejemplo donde tenemos dos grupos de átomos, en este caso un halógeno y un grupo sulfonilo. Ambos son desactivantes, pero el que menos desactiva la reacción es el grupo halógeno, debido a que, si bien es atractor de electrones por efecto inductivo, puede ceder electrones por efecto mesomérico. En cambio, el grupo sulfonilo es un atractor neto de electrones, tanto por efecto inductivo como por efecto mesomérico, y por lo tanto, quien dirige la reacción va a ser el halógeno, y debido a que puede ceder electrones por efecto mesomérico, recordemos que va a ser director en posición orto y para respecto al halógeno,
y por ende, como en este caso nuevamente la posición para está bloqueada o ocupada por el grupo sulfonilo, solamente podrá ocurrir sustitución en las posiciones orto respecto al halógeno. Bien, ¿cómo obtener productos ortodisustituidos con altos rendimientos? Si se desea obtener un producto ortodisustituido de manera selectiva, puede emplearse una sulfonación-dessulfonación como estrategia para bloquear una posición para. ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo que es el ejemplo de la síntesis de ortoclorofenol a partir de benceno. ¿sí? Cuando dibujamos, este es el benceno, que es el sustrato de la reacción, se llevan a cabo numerosos pasos de reacción, múltiples pasos que pueden ser más de 3. ¿no? Estas flechas no representan 3 pasos de reacción, sino indican que la transformación que da lugar a la formación del producto deseado a partir del benceno involucra varios pasos de síntesis. Lo que vamos a tratar de plantear es un esquema sintético que dé lugar a la formación de ese producto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Una ruta sintética posible puede ser aquella que involucra en un primer paso en la nitración del benceno. El benceno puede ser reducido utilizando un agente reductor. El nitrobenceno se puede reducir a la anilina correspondiente y la anilina puede transformarse luego en una sal de diazonio mediante una reacción de diazotación. Ese ion diazonio puede experimentar una reacción de sustitución nucleofílica aromática, como veremos más adelante, para transformarse en un fenol. Y ese fenol luego puede ser sulfonado para selectivamente tapar o bloquear la posición para y dirigir la reacción en la posición orto. ¿sí? Dado que el electrófilo del paso de sulfonación es muy voluminoso, la sustitución electrofílica ocurre preponderantemente en la posición para y no en la posición orto, dejando disponible en el paso subsiguiente de reacción las posiciones orto para poder sustituir con un halógeno en esa posición. Se forma un producto halogenado que luego puede ser desulfonado con ácido sulfúrico en caliente y así obtener el producto ortodisustituido. ¿Qué ocurre si queremos obtener, en cambio, un producto paradisustituido? En el caso de buscar preparar si queremos preparar fenoles o anilinas monosustituidas en posiciones para, es posible acetilar el grupo oxidrilo o amino para transformarlo en un éster o amida más voluminoso y aumentar el impedimento estérico en las posiciones orto. ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos en este caso un compuesto que es la paratoluidina o parametilanilina, que la queremos preparar a partir de benceno. En este caso lo que hacemos es nuevamente nitrar el benceno, reducirlo, en este caso con zinc, ácido clorhídrico y un segundo paso de protonación de ion anilonio para obtener la anilina, y luego hacemos un segundo paso de acetilación que involucra la reacción del anhidro acético o también puede usarse cloruro de etanoilo y pirina para formar una amida, una acetamida, que es más voluminosa y por lo tanto este grupo, que es orto para orientador, tendrá bloqueadas sus posiciones orto para ser atacadas por un electrófilo y dirigirán la reacción solamente en la posición para. La posición orto, si bien también estará activada para la sustitución, el electrófilo no podrá atacar a estas posiciones debido a la presencia de un sustituyente voluminoso. Si hacemos una alquilación en un paso subsiguiente, podemos introducir el grupo metilo en posición para selectivamente y luego, mediante un paso de desacilación con condiciones calentando en medio acuoso ácido caliente en un primer paso y luego con una base para desprotonar la amina protonada que se forma, obtenemos el producto esperado. Otro grupo de reacciones que pueden experimentar los compuestos aromáticos son las reacciones de sustitución nucleofílica aromática o SNA. Ciertos anillos, no todos, pueden experimentar este tipo de reacciones frente a nucleófilos que se conocen justamente como reacciones de sustitución nucleofílica aromática o SNA por sus siglas. Para que ello ocurra, el sustrato debe cumplir ciertos requisitos estructurales. Tener un sustituyente que pueda actuar como buen grupo saliente y tener grupos atractores de electrones en orto y para respecto al sustituyente que actuará como grupo saliente. ¿sí? En el caso, vamos a tener dos tipos de sustratos.
los que tienen estas características, un buen grupo saliente en ambos casos y grupos atractores en ortopara, y tenemos los iones diazonio que pueden experimentar esas reacciones sin necesidad de tener estos grupos en posición ortopara. Pero en general que se requiere entonces es un buen grupo saliente y atractores de electrones en ortopara para estabilizar al intermediario de la reacción. Veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos un compuesto que es un dinitroclorobenceno que reacciona con amoníaco a alta presión para obtener una amina aromática, una anilina. ¿Sí? Lo que vemos es la sustitución del cloro por el grupo amino, y en este caso lo que reacciona es un nucleófilo. En este caso tenemos la formación de un fenolato o un fenóxido a partir de la reacción con hidróxido del mismo sustrato en caliente. El nucleófilo es el grupo oxidrilo y ese fenóxido puede luego protonarse para dar lugar a la formación de fenol. Y por último tenemos una reacción con un fluorobenceno dinitrado. Vemos nuevamente que tenemos el grupo saliente que es el fluoruro, que es mal grupo saliente, pero en este caso, teniendo un nucleófilo fuerte y en las condiciones adecuadas, puede experimentar la reacción de sustitución para formar una amina aromática alquilada y ácido fluorhídrico como subproducto. ¿Cómo es el mecanismo de reacción? Bueno, el mecanismo de reacción, veamos para el segundo ejemplo que vimos anteriormente, tenemos el dinitroclorobenceno. Experimenta el ataque de nucleófilo en la posición ipso respecto al halógeno que actúa como grupo saliente para formar un complejo sigma, que en este caso tendrá naturaleza carbaniónica. Tenemos un carbanión doblemente alílico que puede estabilizarse por resonancia. Lo que vemos es que la carga negativa de ese carbanión podrá estabilizarse debido a la presencia de un grupo nitro que puede atraer a esos electrones por efecto mesomérico y por efecto inductivo. Y estas estructuras adicionales que pueden generarse gracias a la presencia de esos grupos contribuyen a estabilizar ese intermediario carbaniónico. Por lo tanto, esos grupos atractores en posición ortopara son los que van a favorecer la estabilización del intermediario de naturaleza aniónica. En un segundo paso, lo que va a ocurrir es la pérdida del grupo saliente para formar el producto de sustitución, y en este caso en particular, como se forma un fenol en condiciones alcalinas, se desprotonará para formar un fenolato, ¿sí? O un fenóxido. Si queremos obtener un fenol, el paso subsiguiente sería hacerlo reaccionar en condiciones ácidas para obtener el fenol correspondiente. Y finalmente tenemos las reacciones que involucran a los cationes de diazonio, aril diazonio, que pueden ser transformados en diversos derivados mediante sustitución nucleofílica aromática, justamente debido a que cuando este aril diazonio reacciona con un nucleófilo fuerte, se puede obtener un producto de sustitución y se genera nitrógeno molecular, que es un gas y actúa como un muy buen grupo saliente. Algunas reacciones que se pueden llevar a cabo son las reacciones con las que vimos anteriormente con hidróxido de sodio para formar fenóxido. También se puede obtener un fenol a partir de calentamiento en medio acuoso y ácido caliente. Se puede obtener productos halogenados, cloro derivados o bromo derivados, haciéndolo reaccionar con cloruro o bromuro de cobre 1. Se puede obtener nitrilos aromáticos haciéndolo reaccionar con cianuro cuproso. Se puede obtener derivados bromados o iodados haciéndolo reaccionar con estas dos especies, y puede llevarse a cabo una reacción de desaminación para obtener para sustituir el grupo diazonio por un átomo de hidrógeno, haciéndolo reaccionar con este ácido, con el ácido hipofosforoso. Por último, les recomendamos leer los capítulos que se muestran a continuación: el capítulo 16 del McMurray, el 17 del libro del Wade, del volumen 2, o los capítulos 14 y 15 del libro Yurkanis para ampliar la bibliografía. Les agradecemos su atención y los esperamos en la próxima clase. Saludos cordiales.